Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un chismecito jugoso que sé que les va a encantar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que sigue generando titulares, aunque ya no estén juntos. Pero ojo que no vamos a hablar de rumores infundados ni especulaciones vacías. No, no, no. Hoy les traigo algo mucho más impactante. Hoy vamos a desentrañar una posible revelación de la propia madre de Kerem. Así es, damas y caballeros, prepárense para un giro inesperado en esta historia de amor que parecía terminada. Antes de que sigamos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las vidas de sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, la relación entre Hande y Kerem terminó hace ya un tiempo. Las razones, como suele pasar en estos casos, fueron un misterio para el público. Se habló de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, incluso de terceras personas. Pero la verdad es que nunca tuvimos una confirmación oficial de los motivos de la ruptura. Sin embargo, recientemente han surgido ciertos rumores, ciertos indicios, que apuntan a una posible razón, que involucra a la madre de Kerem. Sí, así como lo oyen. Al parecer, la señora Hande Bürsin, madre de Kerem, podría haber tenido un papel importante en la separación de la pareja. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes. Pues bien, según diversas fuentes de información, que incluyen publicaciones en redes sociales y comentarios en foros turcos, la señora Hande nunca habría terminado de aceptar a Hande como pareja de su hijo. Al parecer, la relación entre suegra y nuera no era precisamente la más cordial. Ahora, es importante aclarar que estos son solo rumores, ¿vale? No hay ninguna declaración oficial por parte de la señora Hande ni de Kerem al respecto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la cantidad de información que circula en torno a este tema es bastante considerable. Algunos fans incluso aseguran que la señora Hande tenía una idea muy diferente para el futuro de su hijo. Querían que Kerem se enfocara en su carrera profesional, en proyectos más ambiciosos, y que dejara de lado las distracciones sentimentales. Recordemos que Kerem, además de ser un actor muy talentoso, tiene ambiciones como productor y empresario. Otros rumores apuntan a que la señora Hande consideraba que Hande no era la mujer adecuada para Kerem, que no encajaba en su círculo social, o que simplemente no compartía sus mismos valores. Son solo especulaciones, repito, pero es lo que se dice en los mentideros turcos. Pero aquí viene lo más interesante, lo que realmente le da un giro inesperado a toda esta historia. Recientemente se filtraron algunos comentarios, aparentemente hechos por la señora Hande en una conversación privada, donde expresaba su preocupación por la imagen pública de Kerem. Al parecer, a la señora Hande le preocupaba que la relación con Hande estuviera afectando negativamente la imagen de su hijo, que lo estuviera encasillando en un determinado tipo de papel, o que estuviera distrayéndolo de sus objetivos profesionales. Incluso se rumorea que le aconsejó a Kerem que terminara la relación para proteger su carrera. Ahora imaginen el peso que estas palabras podrían haber tenido en la decisión de Kerem. Él siempre ha sido muy cercano a su familia, especialmente a su madre. Es lógico pensar que su opinión, su consejo fueran importantes para él. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, según algunas fuentes, después de la ruptura con Hande, Kerem ha estado mucho más enfocado en su carrera. Ha firmado nuevos contratos, ha participado en proyectos internacionales, y ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela. ¿Significa esto que la señora Hande tenía razón? ¿Que la ruptura con Hande fue lo mejor para Kerem? Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que sí es evidente es que la relación entre suegra y nuera, o la falta de ella, podría haber tenido un papel importante en esta historia de amor que terminó de forma inesperada. Ahora, es importante recordar que Hande también ha seguido adelante con su vida. Después de la ruptura con Kerem, se le ha relacionado con otros hombres, y ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Pero inevitablemente la sombra de Kerem siempre estará presente en su vida. Y es que la química que ambos demostraron en Senkalkapm fue innegable.
Su romance traspasó la pantalla y enamoró a millones de personas en todo el mundo. Por eso a muchos fans todavía les cuesta creer que su historia de amor haya terminado. Pero la vida sigue y ambos han tomado caminos diferentes. Kerem enfocado en su carrera, Hande disfrutando de su soltería y de sus proyectos profesionales. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿podría haber habido una reconciliación si la señora Idem no hubiera estado presente en la ecuación? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Y que detrás de la fachada de glamour y éxito, se esconden secretos y conflictos que probablemente nunca conoceremos del todo. En resumen, hoy hemos explorado los rumores que apuntan a la madre de Kerem Bürsin como una posible influencia en la ruptura con Hande Erçel. Aunque no hay confirmación oficial, la información que circula sugiere que la relación entre suegra y nuera no era ideal y que la señora Idem podría haber aconsejado a su hijo priorizar su carrera profesional. Es una historia llena de intriga, especulaciones y, sobre todo, mucho drama. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la madre de Kerem tuvo algo que ver con la ruptura? ¿O creen que son solo rumores infundados? Déjenme saber en los comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero agárrense de sus asientos porque la cosa no termina aquí. La trama se complica aún más. Vamos a sumergirnos más profundo en las posibles dinámicas familiares, en las presiones sociales y en las ambiciones personales que podrían haber influido en esta ruptura que aún duele a muchos fans alrededor del mundo. Primero hablemos de la señora Idem Bürsin. Sabemos poco de ella, más allá de ser la madre de Kerem. Pero las madres turcas, y esto no es un estereotipo, suelen tener una gran influencia en la vida de sus hijos, especialmente en lo que respecta a las relaciones. Se espera que los hijos honren y respeten los deseos de sus padres, y la búsqueda de una pareja adecuada para el matrimonio a menudo se considera un asunto familiar, no solo personal. Ahora imaginemos la presión que la señora Idem podría haber sentido al ver a su hijo, un hombre joven y talentoso con un futuro brillante, involucrado en una relación pública y mediática con Hande Erçel. Hande es una belleza sin duda y una actriz talentosa, pero su imagen pública a veces se percibe como más, digamos, despreocupada y moderna. Quizás la señora Idem, con una visión más tradicional, sentía que Hande no era la imagen ideal para acompañar a su hijo en su ascenso al estrellato internacional. Además, no olvidemos que Kerem Bürsin no es solo un actor, también tiene ambiciones empresariales. Quiere producir sus propias películas, crear su propia marca, convertirse en un magnate del entretenimiento. Y para lograr esos objetivos, necesita una imagen impecable, una reputación sin mancha. ¿Podría la señora Idem haber temido que la relación con Hande, con toda la atención mediática y los dramas que a menudo acompañan a las relaciones de las celebridades, estuviera distrayendo a Kerem de sus objetivos y, peor aún, dañando su imagen? Y aquí es donde entran en juego los famosos comentarios filtrados. Se dice que la señora Idem expresó su preocupación por el tipo de papeles que Kerem estaba eligiendo. ¿Estaba Kerem quedándose encasillado en el papel de galán romántico gracias a su relación con Hande? ¿Estaba perdiendo oportunidades de demostrar su versatilidad como actor? Estas son preguntas válidas, y es comprensible que una madre se preocupe por el futuro profesional de su hijo. Pero claro, la situación es mucho más complicada que eso. También hay que considerar la perspectiva de Hande Erçel. Ella también es una actriz talentosa y exitosa, con una legión de fans que la adoran. ¿Cómo se sentiría al saber que la madre de su pareja no la considera lo suficientemente buena para su hijo? ¿Cómo afectaría eso su relación y su confianza en sí misma? Imaginemos las cenas familiares tensas, las conversaciones incómodas, las miradas de desaprobación. Todo esto, sumado a la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, podría haber creado un ambiente insostenible para la pareja.
Y aunque no hay pruebas concretas de que la señora Idem haya exigido a Kerem que terminara la relación, es posible que sus comentarios y actitudes hayan contribuido a un ambiente de tensión y malestar que finalmente condujo a la ruptura. Ahora, regresemos al presente. Kerem está enfocado en su carrera, viajando por el mundo, trabajando en nuevos proyectos y cultivando una imagen más madura y sofisticada. Hande también está prosperando, protagonizando nuevas series y colaborando con marcas de moda de renombre. Ambos han demostrado que son capaces de brillar por sí solos. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, los fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Todavía comentan en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos juntos, recordando la magia de Senkalkam. Y es que, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable. Era una de esas parejas que parecían destinadas a estar juntas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue la presión mediática? ¿Las agendas apretadas? ¿Las diferencias irreconciliables? ¿O fue, como sugieren los rumores, la influencia de la madre de Kerem? La verdad es que probablemente nunca sabremos la respuesta con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece perfecto y glamuroso, las relaciones son complejas y frágiles, y a veces, incluso el amor más fuerte puede desmoronarse bajo el peso de las expectativas familiares y las presiones sociales. Y para terminar, quiero recordarles que esto es solo una teoría, una especulación basada en rumores y comentarios que circulan en las redes sociales. No hay ninguna prueba definitiva de que la señora Idem haya sido la causa de la ruptura. Pero como dice el refrán, cuando hay humo hay fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la madre de Kerem tuvo algo que ver con la ruptura? ¿O creen que son solo rumores sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías y sus opiniones sobre este drama amoroso que sigue dando que hablar. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó este chismecito jugoso. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chismecito. Cara guiño.